La lluvia caía sin parar sobre las calles de Hong Kong aquella noche de septiembre. Las luces de neón se reflejaban en el asfalto mojado, creando un espectáculo de colores que bailaban entre el rojo, el azul y el verde. En medio de este paisaje urbano, un hombre joven caminaba con pasos decididos por un callejón estrecho del distrito de Mong Kok. Su nombre era Chung Wei Long, aunque todos en el barrio lo conocían simplemente como Long. Tenía 28 años, cabello negro cortado muy corto y una cicatriz pequeña sobre su ceja izquierda. Recuerdo de una pelea callejera cuando era adolescente. Vestía una chaqueta de cuero negro y pantalones oscuros, ropa que le permitía moverse con facilidad y pasar desapercibido cuando era necesario. Long no era un hombre común. Desde los 16 años, había sido miembro de la Tríada del Dragón Rojo, una de las organizaciones criminales más antiguas y poderosas de la región. Había comenzado como mensajero, llevando paquetes de un lugar a otro sin hacer preguntas. Con el tiempo, su inteligencia y su lealtad lo habían llevado a posiciones más importantes. Ahora controlaba las operaciones de préstamos y protección en la zona este del barrio chino. Aquella noche, Long se dirigía a una reunión con sus hombres en un restaurante pequeño que servía como fachada para sus actividades. El lugar se llamaba El Dragón Dorado y estaba escondido al final de un callejón que solo los locales conocían. Desde fuera parecía un establecimiento normal, con mesas de madera vieja y lámparas de papel rojo colgando del techo. Pero, en la parte de atrás, había una habitación privada donde se tomaban las decisiones importantes. Cuando Long entró al restaurante, el dueño, un hombre mayor llamado señor Tam, lo saludó con una inclinación de cabeza respetuosa. Long respondió el saludo y caminó directamente hacia la parte trasera. 5 hombres ya lo esperaban sentados alrededor de una mesa redonda. Eran sus hombres de confianza, personas que habían demostrado su lealtad a lo largo de los años. El primero era Kyung, un hombre grande y musculoso de 35 años, que servía como el músculo del grupo. Junto a él estaba Min, delgado y silencioso, experto en obtener información. También estaban los hermanos Wong, gemelos idénticos que nadie podía distinguir. Y finalmente, Sulak, el más joven del grupo con solo 23 años, pero ya conocido por su habilidad con los números. Long se sentó en la silla que habían dejado vacía para él y miró a sus hombres uno por uno. El ambiente estaba tenso y él podía sentirlo en el aire. ¿Qué pasó?, preguntó Long con voz tranquila pero firme. Min fue el primero en hablar. Tenemos un problema, hermano. Long, un problema grande. Long levantó una ceja pero no dijo nada, esperando que Min continuara. Anoche, un grupo de extranjeros atacó la tienda del señor Juan. Lo golpearon muy mal. Ahora está en el hospital. Las palabras golpearon a Long como un puño en el estómago. El señor Juan era un anciano de 72 años que vendía medicinas tradicionales en una tienda pequeña cerca del mercado. Había estado bajo la protección de la Tríada durante más de 30 años, pagando su cuota cada mes sin falta. Pero más importante aún, el señor Juan había sido como un padre para Long durante los años más difíciles de su juventud. Long recordó los días cuando era solo un niño de la calle, sin familia y sin esperanza. Su padre había muerto en un accidente de construcción cuando Long tenía 8 años, y su madre había enfermado gravemente poco después. No había dinero para medicinas, no había dinero para comida, no había dinero para nada. El señor Juan lo había encontrado un día robando comida de un puesto del mercado. En lugar de llamar a la policía o golpearlo como habrían hecho otros, el anciano lo había llevado a su tienda y le había dado de comer. Después, le había ofrecido trabajo barriendo el piso y organizando las estanterías durante años. El señor Juan le había enseñado a Long muchas cosas,
le enseñó a leer y escribir correctamente, algo que Long no había aprendido bien en la escuela porque tuvo que abandonarla muy joven. Le enseñó caligrafía china, el arte de escribir los caracteres con pincel y tinta. Le enseñó sobre las medicinas tradicionales y las hierbas que curaban diferentes enfermedades. Y cuando la madre de Long necesitó tratamiento costoso, el señor Huang le prestó el dinero sin pedir intereses ni garantías a Long. Nunca olvidó esa bondad. Incluso después de unirse a la triada, siempre se aseguró de que el señor Huang estuviera protegido. Lo visitaba cada semana para tomar té y escuchar sus historias del pasado. Para Long, el anciano representaba algo puro en un mundo que había dejado de serlo hace mucho tiempo. ¿Quiénes fueron?, preguntó Long, su voz ahora más fría que antes. ¿Europeos del este?, respondió Kyung. ¿Rusos o ucranianos? No estamos seguros. Llegaron hace unas semanas y han estado tratando de establecer operaciones en nuestro territorio. Drogas, principalmente. Querían que el señor Huang les permitiera usar su tienda como punto de distribución. Cuando él se negó, Keung no terminó la frase. No era necesario. Long cerró los ojos por un momento, tratando de controlar la rabia que crecía dentro de él. En el mundo de la triada, las emociones fuertes eran peligrosas. Un hombre que actuaba por rabia cometía errores, y los errores en este negocio se pagaban con sangre. ¿Cuántos son?, preguntó Long. Hemos contado al menos 15, dijo Ming. Su líder es un hombre llamado Viktor Petrov. Tiene conexiones con organizaciones criminales en Europa. Parece que está tratando de expandir sus operaciones hacia... ¿Dónde están? Tienen un almacén cerca del puerto, en la zona industrial abandonada. Es su base de operaciones. Long asintió lentamente. Su mente ya estaba trabajando, analizando la situación, considerando las opciones. Según las reglas de la triada, debería informar a sus superiores sobre este problema y esperar instrucciones. Los ancianos de la organización eran los que tomaban las decisiones importantes, especialmente cuando se trataba de conflictos con grupos externos. Pero Long sabía que el proceso sería lento. Los ancianos querrían negociar primero, buscar una solución pacífica que no atrajera la atención de la policía. Mientras tanto, el señor Huang yacía en una cama de hospital, luchando por su vida. Quiero ver al señor Wang, dijo Long poniéndose de pie. Ming, quiero toda la información que puedas conseguir sobre Víctor y su grupo. Quiero saber cuántos hombres tiene, qué armas usan, cuáles son sus rutinas diarias, todo. Kyung, mantén a nuestros hombres alertas, pero no hagas nada todavía. No quiero que sepan que los estamos observando. Los hombres asintieron, y Long salió del restaurante. La lluvia había parado, pero las calles seguían mojadas y brillantes bajo las luces de la ciudad. Long llamó un taxi y dio la dirección del hospital Queen Elizabeth. El hospital era un edificio grande y moderno en el distrito de Yo. Matei Long había estado allí varias veces a lo largo de los años, generalmente visitando a hombres que habían resultado heridos en peleas o enfrentamientos. Conocía bien los pasillos blancos y el olor a desinfectante que parecía impregnar cada rincón. Encontró la habitación del señor Huang en el tercer piso. Un policía joven estaba sentado afuera de la puerta, probablemente asignado para vigilar al anciano, en caso de que los atacantes regresaran. Long le mostró una identificación falsa que lo presentaba como sobrino del paciente, y el policía lo dejó pasar sin hacer preguntas. La habitación estaba en penumbras, iluminada solo por las luces de los monitores médicos que pitaban suavemente. El señor Huang yacía en la cama, conectado a varios tubos y cables. Su rostro estaba hinchado y cubierto de moretones. Tenía vendajes en la cabeza, y uno de sus brazos estaba enyesado. Long se quedó de pie junto a la cama, mirando al hombre que había sido su salvación tantos años atrás. Sintió que algo se rompía dentro de él, algo que había mantenido cuidadosamente protegido
durante todos esos años en la triada? Abuelo, susurró Long usando el término de respeto que siempre usaba con el anciano. Debí haber estado ahí para protegerte. El señor Wang no respondió. Estaba Sadado, perdido en un sueño inducido por los medicamentos que aliviaban su dolor. Los doctores habían dicho que sobreviviría, pero que la recuperación sería larga y difícil. A su edad, cada golpe había causado daño serio. Long permaneció en la habitación durante 1 hora, sentado en silencio junto a la cama. Durante ese tiempo, tomó una decisión. No esperaría a los ancianos. No seguiría el protocolo. Víctor y sus hombres habían cruzado una línea que no debía cruzarse, y Long se aseguraría de que pagaran por ello aun cuando salió del hospital. La noche se había vuelto más fría. Long caminó hasta un parque cercano y se sentó en una banca bajo un árbol viejo. Sacó su teléfono y llamó a Ming. «Necesito toda la información para mañana por la noche», dijo Long, «y necesito que esto quede entre nosotros. Nadie más puede saber lo que estamos planeando». «Hermano Long», la voz de Ming sonaba preocupada. «¿Estás seguro de esto? Si los ancianos se enteran de que actuamos sin su permiso». «Déjame preocuparme por los ancianos», interrumpió Long. «Han solo, consígueme la información». Hubo un momento de silencio en la línea antes de que Ming respondiera. «Entendido, hermano. Long, tendré todo listo». Long colgó el teléfono y miró hacia el cielo nocturno. Las nubes se habían despejado y podía ver algunas estrellas brillando débilmente a través de la contaminación lumínica de la ciudad. Sabía que estaba a punto de tomar un camino peligroso, uno del que quizás no podría regresar, pero también sabía que no tenía otra opción en el mundo de la triada. El honor lo era todo. Un hombre sin honor no era nada. Los siguientes 2 días fueron de preparación intensa. Ming demostró una vez más por qué era el mejor recolector de información del grupo. Consiguió planos del almacén donde Víctor tenía su base, fotografías de todos sus hombres, información sobre sus rutinas y horarios, e incluso detalles sobre las armas que poseían. Long estudió cada documento con cuidado, memorizando cada detalle. El almacén era una estructura grande de 2 pisos, que había sido usada anteriormente para almacenar contenedores de carga. Tenía 3 entradas, una principal en el frente, una de servicio en la parte trasera y una de emergencia en el lado este. Víctor mantenía guardias en la entrada principal las 24 horas, pero las otras 2 estaban menos vigiladas durante la noche. El grupo de Víctor consistía en 17 hombres en total, incluyendo al propio Víctor. La mayoría eran rusos, aunque había algunos ucranianos y un par de hombres de otras nacionalidades. Estaban bien armados con pistolas y rifles automáticos, y según los informes de Ming, no tenían miedo de usarlos. Long sabía que un ataque frontal sería suicida. Su grupo era más pequeño y menos armado que el de Víctor. Necesitaba usar la inteligencia y la sorpresa a su favor. En el plan que desarrolló era simple, pero arriesgado. Atacarían de noche, cuando la mayoría de los hombres de Víctor estuvieran durmiendo. Entrarían por la puerta de servicio trasera, que según Ming solo tenía un guardia. Neutralizarían a los hombres silenciosamente uno por uno hasta llegar a Víctor. El objetivo era capturar al líder y enviar un mensaje claro. Nadie atacaba a las personas bajo la protección de la triada, sin sufrir las consecuencias. La noche del ataque llegó más rápido de lo que Long había anticipado. Se encontró con sus 5 hombres en un estacionamiento abandonado cerca del puerto. Todos vestían de negro y llevaban las armas escondidas bajo sus chaquetas. «Recuerden», dijo Long, mirando a cada uno de sus hombres, «el objetivo principal es Víctor. Los demás son secundarios. Si las cosas se complican, nos retiremos. No quiero héroes muertos». Los hombres asintieron. Todos sabían los riesgos
y todos habían aceptado participar voluntariamente. La lealtad hacia Long era más fuerte que el miedo a la muerte. Se movieron en silencio a través de la zona industrial, evitando las pocas luces que quedaban funcionando y manteniéndose en la sombra. El almacén de Víctor apareció ante ellos como una mole oscura contra el cielo nocturno. Desde su posición, Long podía ver la silueta de un guardia, fumando cerca de la entrada principal. Ming señaló hacia la parte trasera del edificio. Había un solo hombre vigilando la puerta de servicio, tal como había informado. Long hizo una señal a Keun, quien asintió y comenzó a moverse silenciosamente hacia el guardia. Kyung Ira Gronda, pero se movía con la gracia de un gato. Se acercó al guardia por detrás y con un movimiento rápido y preciso lo dejó inconsciente antes de que pudiera hacer ruido. Arrastró el cuerpo hacia las sombras y le hizo una señal a los demás. Long y su grupo entraron al almacén. El interior estaba oscuro, excepto por algunas luces de emergencia que proporcionaban una iluminación tenue. Podían escuchar voces y risas provenientes de algún lugar más adelante. Probablemente una sala donde algunos de los hombres de Víctor pasaban el tiempo. Se movieron en formación, con Long al frente y Keun cubriendo la retaguardia. Los hermanos Wang flanqueaban al grupo mientras Ming y Siu Lok se mantenían en el centro. Cada paso era calculado, cada respiración controlada. A la primera sala que encontraron contenía varias mesas con drogas y dinero. Era claramente el centro de operaciones del negocio de Víctor. Long tomó nota mental de la cantidad de sustancias ilegales que había, pero no se detuvo. Tenían un objetivo más importante. Continuaron avanzando, hasta que llegaron a un pasillo que llevaba a lo que parecían ser habitaciones. Long podía escuchar ronquidos provenientes de algunas de ellas. Hizo señales a sus hombres para que se posicionaran en las puertas. Lo que encontraron en las siguientes horas cambiaría todo. Mientras neutralizaban silenciosamente a los hombres dormidos, uno de los hermanos Juan descubrió una puerta cerrada con candado. Cuando la abrieron, encontraron algo que ninguno de ellos esperaba. Adentro había documentos, muchos documentos, y fotografías. Long comenzó a revisarlos mientras sus hombres mantenían la vigilancia. Lo que vio hizo que su sangre se congelara. Víctor no solo traficaba con drogas, también traficaba con personas. En los documentos detallaban rutas de transporte, nombres de contactos en diferentes países y, lo más perturbador, listas de personas que habían sido vendidas como esclavos. Había fotografías de mujeres y hombres jóvenes, algunos que parecían apenas adolescentes, con números escritos debajo como si fueran mercancía. Long sintió una náusea profunda. Había visto muchas cosas malas en su vida como miembro de la triada, pero el tráfico de personas era algo que él personalmente despreciaba. Era una línea que incluso los criminales más duros no debían cruzar. «Levens to do», ordenó Long a sus hombres en voz baja. «Cada documento, cada fotografía, todo». Mientras sus hombres recogían la evidencia, Long continuó hacia la habitación donde sabía que encontraría a Víctor. El líder ruso dormía en una cama grande en la habitación más alejada del almacén, probablemente sintiéndose seguro rodeado de sus hombres. Long entró solo. Se acercó a la cama y miró al hombre que había causado tanto daño. Víctor era más grande de lo que esperaba, con cabello rubio cortado muy corto y una barba descuidada. Incluso dormido, su rostro tenía una expresión cruel. Por un momento, Long consideró matarlo allí mismo. Siriev, un corte rápido con el cuchillo que llevaba en su cinturón, y todo habría terminado. Pero Long sabía que la muerte rápida era demasiado buena para alguien como Víctor. En lugar de eso, dejó algo sobre la mesa de noche junto a la cama, un papel con el dibujo de un dragón rojo. Era el símbolo de su triada, un mensaje que Víctor entendería cuando despertara. Un mensaje que decía: sabemos quién eres, sabemos lo que haces, y venimos por ti. Long se retiró silenciosamente,
reuniéndose con sus hombres en la salida trasera. Habían completado la misión sin derramar sangre, algo que Long consideraba una victoria, pero cuando estaban a punto de desaparecer en la noche, algo salió mal en un hombre al que no habían visto. Escondido en un rincón oscuro del almacén, había observado todo. Cuando el grupo de Long pasó junto a él, el hombre hizo un movimiento brusco, tropezando con una caja de metal que produjo un ruido fuerte en el silencio de la noche. A los siguientes segundos, fueron caóticos. El hombre gritó pidiendo ayuda mientras corría hacia la salida principal. Kyung trató de detenerlo, pero falló por centímetros. Las luces del almacén se encendieron y comenzaron a escucharse voces alarmadas por todas partes. Ordenó Longan. El grupo salió disparado hacia la noche, corriendo entre los contenedores oxidados y la maquinaria abandonada de la zona industrial. Detrás de ellos podían escuchar gritos en ruso y el sonido de puertas abriéndose. Corrieron durante varios minutos hasta que estuvieron seguros de que nadie los seguía. Se reagruparon en un callejón oscuro a varias calles de distancia, todos jadeando por el esfuerzo. ¿Todos están bien?, preguntó Long, contando a sus hombres. Todos estaban presentes y sin heridas. Pero Long sabía que esto era solo el comienzo. El hombre que había escapado los había visto claramente. Víctor sabría que la tríada del dragón rojo era responsable del ataque, y un hombre como Víctor no dejaría pasar algo así sin venganza. Long miró los documentos que sus hombres habían conseguido. Tenía evidencia de crímenes terribles, evidencia que podría destruir a Víctor y su organización. Pero también había iniciado algo que no podría detener fácilmente en la guerra. Había comenzado. A los primeros rayos del sol comenzaban a iluminar el horizonte cuando Long llegó a su apartamento. Era un lugar modesto, en el quinto piso de un edificio viejo, en el distrito de Shamshui. Nada que indicara el poder y la influencia que tenía dentro de la tríada. Long prefería mantener un perfil bajo, viviendo de manera simple mientras otros miembros gastaban su dinero en coches caros y ropa de lujo. Se dejó caer en el sofá, sin quitarse la ropa, y cerró los ojos. Su mente no podía dejar de pensar en lo que había descubierto en el almacén de Víctor. Las imágenes de esos documentos, las fotografías de personas tratadas como mercancía, se repetían una y otra vez en su cabeza. Long había crecido en las calles y había aprendido desde muy joven que el mundo era un lugar cruel. Había visto violencia, había participado en ella y había aceptado que era parte del precio de sobrevivir. Pero el tráfico de personas era diferente. Era algo que atacaba la esencia misma de lo que significaba ser humano. Pensó en su madre, en lo vulnerable que había sido durante su enfermedad, y en cómo fácilmente podría haber terminado en las manos de alguien como Víctor, si las circunstancias hubieran sido diferentes. Pensó en todas las personas en esas fotografías, en sus familias, que probablemente nunca sabrían qué les había pasado. En el teléfono de Long sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Ming, el hermano Long. Tenemos problemas. La voz de Ming sonaba tensa. Víctor ya sabe que fuimos nosotros. Sus hombres están haciendo preguntas por todo el barrio. Y hay algo más. Long se incorporó en el sofá. ¿Che? El hombre que escapó anoche no era cualquier persona. Era el sobrino de Víctor, un tipo llamado Dimitri. Víctor lo envía a todas partes con él, como si fuera su protegido o algo así. Long maldijo en voz baja. Esto complicaba las cosas enormemente. Víctor no solo buscaría venganza por el ataque a su operación, ahora era personal, igual que lo era para Long, por el señor Juan. «Reúne a los demás», ordenó Long. «Nos vemos en el restaurante en 2 horas. Y Ming, ten cuidado. Si Víctor está buscando información, sus hombres podrían estar vigilando». Long se duchó rápidamente y se cambió de ropa. Antes de salir,
Abrió una caja fuerte escondida detrás de un cuadro en su dormitorio. Dentro había dinero, documentos importantes y una pistola. Tomó el arma y la guardó en su cinturón. Cubierta por su chaqueta, las calles de Mongkok ya estaban llenas de gente cuando Long salió de su edificio. Vendedores preparaban sus puestos, oficinistas caminaban apurados hacia el metro, y ancianos hacían sus ejercicios matutinos en los parques. La vida continuaba normalmente. Ajena a la tormenta que se avecinaba, Long tomó un camino largo y complicado hacia el restaurante, cambiando de dirección varias veces y usando callejones que solo los locales conocían. Quería asegurarse de que nadie lo seguía. Cuando finalmente llegó al Dragón Dorado, sus hombres ya estaban esperándolo. Todos se veían cansados pero alerta. La adrenalina de la noche anterior todavía corría por sus venas. Long se sentó en su lugar habitual y miró a cada uno de ellos. «Lo que descubrimos anoche cambia todo», comenzó Long. «Victor no es solo un traficante de drogas. Está involucrado en tráfico de personas. Tenemos documentos que lo prueban». Hubo murmullos entre los hombres. Incluso en el mundo criminal había líneas que no se cruzaban. Y esta era una de las más importantes. «¿Qué hacemos con esa información?», preguntó Sulak. Long había pensado en esto durante toda la mañana. Tenía varias opciones, ninguna de ellas perfecta. «Por ahora, la guardamos», decidió Long. «Es nuestra carta de negociación. Si las cosas se ponen difíciles. Pero tenemos un problema más inmediato. Víctor va a venir por nosotros. Necesitamos estar preparados». Keun golpeó la mesa con su puño. «Le mostraremos lo que pasa cuando alguien se mete con la triada». Long levantó una mano para calmarlo. «No podemos enfrentarlos directamente. Son más y tienen mejores armas. Necesitamos ser inteligentes». Durante las siguientes horas, Long y sus hombres desarrollaron un plan de defensa. Establecerían puntos de vigilancia en los lugares clave del barrio. Alertarían a los comerciantes bajo su protección para que estuvieran atentos a cualquier actividad sospechosa, y prepararían rutas de escape en caso de que las cosas se pusieran muy mal. Pero Long sabía que todo esto solo era temporal. Víctor no se detendría hasta obtener su venganza, y mientras más tiempo pasara, más peligrosa se volvería la situación. La primera señal de la respuesta de Víctor llegó esa misma tarde. Un restaurante pequeño en la calle Temple, propiedad de una familia que pagaba protección a la triada, fue incendiado. Afortunadamente, el fuego comenzó cuando el local estaba cerrado y nadie resultó herido. Pero el mensaje era claro. Long visitó el lugar mientras los bomberos todavía trabajaban en apagar las últimas llamas. La familia que era dueña del restaurante estaba en la acera, mirando cómo su negocio de 30 años se convertía en ceniza. La mujer lloraba mientras su esposo la abrazaba, ambos demasiado conmocionados para hablar. «Lo reconstruiremos», prometió Long a la familia. «La triada se hará cargo de todos los gastos, y los responsables pagarán por esto». Pero sus palabras sonaban huecas incluso para él. ¿Cómo podía proteger a todas las personas bajo su cuidado cuando Víctor podía atacar en cualquier lugar y en cualquier momento? Los ataques continuaron durante los días siguientes. Un puesto del mercado fue destrozado durante la noche. Las ventanas de una tienda de electrónicos fueron rotas. Un hombre que trabajaba como mensajero para la triada fue golpeado en un callejón y dejado inconsciente. Lo peor era que Víctor se mantenía invisible. Sus hombres atacaban y desaparecían como fantasmas, sin dejar rastros que pudieran seguirse. Ming hacía todo lo posible por obtener información, pero los rusos eran cautelosos y se movían constantemente. La presión comenzaba a sentirse no solo en las calles, sino también dentro de la propia triada. Los ancianos habían escuchado sobre los problemas y no estaban contentos. Long recibió una citación para presentarse ante el consejo, algo que solo ocurría cuando había asuntos muy serios que discutir.
La reunión se llevó a cabo en un templo antiguo, en las afueras de la ciudad. Era un lugar sagrado para la triada, donde se habían tomado las decisiones más importantes durante generaciones. Long llegó solo, como dictaba el protocolo, y fue conducido por pasillos oscuros hasta una sala donde 5 ancianos lo esperaban sentados en sillas de madera tallada. El líder del consejo era un hombre de 80 años, conocido como el Venerable Chun. A pesar de su edad, sus ojos eran agudos, y su mente estaba tan clara como siempre. Había liderado la tríada del Dragón Rojo durante más de 40 años, navegando a través de guerras con otras organizaciones, conflictos con la policía y los enormes cambios que Hong Kong había experimentado durante ese tiempo. Chun Weilong, dijo el Venerable Chen con voz que, aunque débil por la edad, todavía llevaba autoridad. Nos han llegado informes preocupantes sobre actividades en tu territorio. Actividades que no fueron autorizadas por este consejo. Long inclinó la cabeza respetuosamente. Venerable Chun, actué para proteger a alguien que estaba bajo nuestra protección. El señor Huang fue atacado brutalmente por los extranjeros. No podía quedarme sin hacer nada. El señor Huang, repitió otro de los ancianos, un hombre llamado Juan, que controlaba las operaciones en la zona norte. Un comerciante de medicinas. Vale la vida de un viejo comerciante. La guerra que has comenzado. Long sintió la rabia crecer dentro de él, pero la controló. Con todo respeto, Venerable Wang, el señor Juan es más que un comerciante. Ha sido leal a la triada durante décadas. Si no protegemos a nuestra gente, ¿qué valor tiene nuestra palabra? El Venerable Chen levantó una mano para detener a Wang antes de que pudiera responder. El joven Long tiene razón en una cosa. Nuestra reputación depende de mantener nuestras promesas. Pero también es cierto que actuó sin consultar a este consejo. Eso es una violación grave de nuestras tradiciones. Long sabía que estaba en una posición difícil. Las reglas de la triada eran claras en los asuntos importantes. Debían ser aprobados por los ancianos. Él había actuado por su cuenta, poniendo su juicio personal por encima de la organización. Acepto la responsabilidad de mis acciones, dijo Long, y acepto cualquier castigo que el consejo considere apropiado. Pero primero, hay algo que deben saber. Long sacó de su chaqueta una carpeta con copias de los documentos que había encontrado en el almacén de Victor. Los colocó sobre la mesa frente a los ancianos. Victor Petrov no solo trafica con drogas, también trafica con personas. Encontré estos documentos en su base. Rutas de transporte, nombres de contactos, listas de personas que han sido vendidas como esclavos. El silencio en la sala se volvió denso. Los ancianos revisaron los documentos uno por uno, sus expresiones cambiando de curiosidad a disgusto. El Venerable Chun fue el primero en hablar. Esto es perturbador. Muy perturbador. La triada nunca ha participado en el tráfico de personas, dijo Long. Es una de nuestras reglas más antiguas. Víctor ha traído esta abominación a nuestro territorio, operando bajo nuestras narices. No podemos permitir que esto continúe. Los ancianos intercambiaron miradas. Había una tensión nueva en el aire, una mezcla de rabia y preocupación. ¿Qué propones?, preguntó el Venerable Chen. Déjenme manejar esto, respondió Long. Denme los recursos que necesito y terminaré con Víctor y su operación. No solo por el señor Juan, sino por todos los que han sufrido bajo sus manos. La discusión que siguió duró más de 2 horas. Algunos ancianos querían una solución diplomática, negociar con Víctor o con sus superiores en Europa. Otros querían una respuesta más agresiva, una demostración de fuerza que dejara claro que nadie podía desafiar a la triada. Finalmente, el Venerable Chun tomó la decisión. Chun Weilong, por actuar sin autorización, eres despojado de tu posición como controlador de la zona. Sin embargo, reconocemos que tus intenciones eran proteger a nuestra gente y nuestro honor.
Por lo tanto, te damos una oportunidad de redimirte. Tienes una semana para resolver el problema de Víctor Petrov. Si lo logras, serás restaurado a tu posición. Sif, el anciano, no terminó la frase. No era necesario. Long entendía perfectamente las consecuencias de fallar. Gracias, venerable Chun, dijo Long, inclinándose profundamente. No los decepcionaré. Cuando Long salió del templo, el sol ya se había puesto. Las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, aunque la contaminación lumínica de la ciudad las hacía difíciles de ver. Long se quedó de pie en la escalinata del templo por un momento, respirando el aire fresco de la noche y pensando en lo que acababa de suceder. Tenía una semana, 7 días para destruir a Víctor y su organización, o perder todo lo que había construido durante años en la Triada. La presión era inmensa, pero también sentía una extraña liberación. Por primera vez en mucho tiempo, tenía un objetivo claro, y la autorización para perseguirlo en su teléfono vibró con un mensaje de Ming Noticias urgentes. Encontramos a Víctor, reunión mañana temprano. Long sonrió por primera vez en días. La cacería estaba por comenzar a la mañana siguiente. Long se reunió con sus hombres en un lugar diferente al habitual, una casa de apuestas clandestina que servía como respaldo para situaciones como esta. Ming tenía información nueva y importante. Víctor se ha movido, explicó Ming señalando un mapa de la ciudad que había extendido sobre una mesa. Abandonó el almacén del puerto después de nuestro ataque. Ahora está aquí. Ming señaló una ubicación en Kowloon City, un área densamente poblada con edificios viejos y calles estrechas. ¿Estás seguro?, preguntó Long. Mis fuentes son confiables. Víctor ha alquilado 3 apartamentos en el mismo edificio. Tiene a sus hombres distribuidos entre ellos. Es más difícil de atacar que el almacén, pero también significa que están más dispersos. Long estudió el mapa con cuidado. La nueva ubicación de Víctor presentaba desafíos diferentes. Las calles estrechas de Kowloon City dificultarían cualquier escape rápido, y atacar un edificio residencial significaba riesgo de daños colaterales a civiles inocentes. ¿Cuántos hombres tiene ahora?, preguntó. Menos que antes, respondió Ming con una sonrisa pequeña. Parece que algunos de sus hombres decidieron que la situación se estaba volviendo demasiado peligrosa y regresaron a Europa. Contamos alrededor de 10 ahora, incluyendo a Víctor y su sobrino Dmitri. Hasta era una buena noticia. Las probabilidades se habían igualado un poco, pero hay más, continuó Ming. Víctor ha estado haciendo llamadas a Europa. Muchas llamadas. Creemos que está pidiendo refuerzos. Si vienen más hombres de Rusia, perderemos nuestra ventaja. Long asintió. El tiempo era más crítico de lo que pensaba. Necesitaban actuar antes de que Víctor pudiera recibir ayuda. También descubrí algo sobre la operación de tráfico de personas, añadió Ming. El siguiente envío está programado para dentro de 5 días. Un barco que partirá del puerto hacia Filipinas, con al menos 20 personas a bordo. 20 personas. 20 vidas que serían destruidas si Long no actuaba. El peso de esa responsabilidad era enorme. Necesitamos un plan diferente esta vez, dijo Long. No podemos simplemente entrar a un edificio residencial con armas. Hay demasiados civiles. Necesitamos sacar a Víctor de su escondite. ¿Qué? Gruñó. ¿Cómo? El tipo es una rata cobarde. No va a salir mientras se sienta seguro. Long pensó por un momento. Entonces le daremos una razón para salir. Algo que no pueda ignorar. La idea llegó a Long mientras miraba los documentos del tráfico de personas. Víctor era un hombre de negocios criminal. Para él, todo se reducía a dinero y poder. Si algo amenazaba su negocio, tendría que actuar. Ming, ¿puedes conseguir información sobre los contactos de Víctor en la ciudad? Los compradores, los intermediarios, las personas que trabajan con él en el negocio de tráfico. Ming asintió. Tomará tiempo, pero puedo hacerlo. Hazlo, Vamos a golpear a Víctor donde más le duele,
en su billetera. Durante los siguientes 2 días, Long y sus hombres llevaron a cabo una serie de ataques quirúrgicos contra la red de Victor. No fueron ataques violentos como el incendio del restaurante o las golpizas. Fueron más sutiles y más devastadores. Primero, Ming identificó a un empresario local que servía como intermediario entre Victor y los compradores de personas. Una visita nocturna de Kyung y los hermanos Wong fue suficiente para convencer al hombre de que su asociación con Victor había terminado. El empresario huyó de la ciudad esa misma noche después. Long filtró información selecta sobre las operaciones de drogas de Victor a la policía, usando canales anónimos que no podían rastrearse hasta la Tríada. Las redadas policiales que siguieron destruyeron varios puntos de distribución y resultaron en el arresto de 5 de los hombres de Victor. Finalmente, Long hizo correr el rumor en el mundo criminal de que Victor había sido comprometido, que la policía lo estaba vigilando y que cualquiera que hiciera negocios con él sería el siguiente en caer. Era una táctica antigua pero efectiva. Nadie quería asociarse con alguien que atraía la atención de las autoridades. Los efectos fueron inmediatos. Los negocios de Victor se derrumbaron, sus ingresos se secaron, sus aliados locales lo abandonaron. Y lo más importante, Victor se volvió furioso en la primera señal de que el plan estaba funcionando. Llegó cuando Victor atacó personalmente una de las casas de apuestas de la Tríada. Fue un ataque descuidado, impulsado por la rabia, más que por la estrategia. 3 de sus hombres fueron heridos, y Victor apenas logró escapar. Está perdiendo el control, observó Ming durante una reunión de emergencia. Sus ataques son cada vez más desesperados. Long, si bien un enemigo desesperado comete errores, pero todavía necesitamos encontrar la manera de terminar esto de una vez por todas. La oportunidad llegó de la manera más inesperada. Ming recibió información de que Victor planeaba supervisar personalmente el embarque de las personas traficadas, un intento de asegurarse de que al menos un negocio saliera bien antes de que todo se derrumbara. Va a estar en el puerto dentro de 3 noches, informó Ming, con solo 4 hombres. Es nuestra mejor oportunidad. Long estudió los detalles. El embarque estaba programado para la medianoche, en un muelle apartado que raramente era patrullado por la policía. Victor estaría expuesto, vulnerable, pero algo no se sentía bien. Long había aprendido a confiar en sus instintos durante años de trabajo peligroso, y ahora esos instintos le decían que algo estaba mal. ¿Cómo conseguiste esta información?, preguntó Long. Ming dudó por un momento. Una de mis fuentes en el puerto, un trabajador que ha visto cosas, la misma fuente que nos dio información antes. No, ahí es alguien nuevo, pero la información coincide con lo que ya sabíamos sobre el embarque. Long se quedó pensativo. Podía ser legítimo, pero también podía ser una trampa. Quiero que verifiques esto, ordenó Long. Usa todas tus fuentes. No nos moveremos hasta estar completamente seguros de que no es una emboscada. Durante los siguientes 2 días, Ming trabajó incansablemente para verificar la información. Habló con contactos en el puerto, sobornó a trabajadores, incluso logró acceder a los registros de embarques programados. Todo parecía confirmar que el plan de Victor era real. Pero también descubrió algo más. Mitri, el sobrino de Victor, había sido visto comprando armas adicionales y contratando hombres nuevos. No muchos, pero suficientes para cambiar las probabilidades en un enfrentamiento. Creo que Victor sabe que vamos a ir, concluyó Ming, o al menos lo sospecha Sei. Está preparando. Long consideró sus opciones. Podía cancelar el ataque y esperar otra oportunidad, pero el tiempo se agotaba. El Consejo de Ancianos solo le había dado 1 semana, y ya había pasado más de la mitad, y las 20 personas en ese barco serían enviadas a una vida de esclavitud si no actuaba. Entonces no les daremos lo que esperan, decidió Long. Si Victor espera que ataquemos en el muelle, atacaremos en otro lugar. ¿Dónde?
Long miró el mapa una vez más. El barco. Atacaremos el barco mientras todavía está anclado, antes de que Víctor llegue. Liberaremos a las personas, destruiremos la evidencia y luego esperaremos a que Víctor aparezca. Era un plan arriesgado. Requería perfecta sincronización y un poco de suerte. Pero Long había sobrevivido tanto tiempo en este negocio por su disposición a tomar riesgos calculados. A la noche del plan, llegó con un cielo cubierto de nubes que ocultaban la luna. Era perfecto para lo que Long tenía en mente. Se reunió con sus hombres en un almacén abandonado cerca del puerto, revisando el plan una última vez. Kyung, tú y los hermanos Wong abordarán el barco y neutralizarán a la tripulación. Ming, tú te encargarás de liberar a las personas y llevarlas a un lugar seguro. Siu Lok y yo esperaremos a Víctor. Todos sabían lo que estaba en juego. Esta noche decidiría el destino de muchas personas, incluyendo el suyo propio. Se movieron hacia el puerto como sombras, manteniendo silencio absoluto. El barco que buscaban era un carguero viejo llamado Eastern Promise, un nombre irónico considerando la oscuridad de su verdadera carga. Estaba anclado en un muelle apartado, exactamente donde Ming había dicho. Había 2 guardias en la cubierta, ambos armados, pero claramente aburridos y distraídos. Kyung y los hermanos Wong se deslizaron a bordo por la parte trasera del barco, moviéndose con la precisión de hombres que habían hecho esto muchas veces antes. Los guardias fueron neutralizados sin hacer ruido. Minutos después, Kyung hizo una señal indicando que el camino estaba libre. Ming abordó el barco y descendió a la bodega donde las personas estaban siendo mantenidas. Lo que encontró allí era peor de lo que había imaginado. 22 personas, no 20 como habían pensado, estaban encerradas en condiciones inhumanas. Hombres, mujeres y adolescentes, todos sucios, hambrientos y aterrorizados. Venimos a ayudar, susurró Ming en varios idiomas. Síganme. Los sacaremos de aquí. La evacuación tomó más tiempo del esperado. Algunas personas estaban demasiado débiles para caminar por sí mismas y tuvieron que ser cargadas. Pero eventualmente, todos fueron trasladados a un vehículo que los esperaba para llevarlos a un refugio seguro que Long había organizado. Mientras tanto, Long y Sulak se posicionaron cerca del muelle, escondidos detrás de contenedores oxidados, esperando. La paciencia era una de las virtudes más importantes en su línea de trabajo, y Long la había perfeccionado durante años. Pasó una hora, luego otra. Long comenzaba a preguntarse si Víctor habría cambiado de planes cuando finalmente escuchó el sonido de vehículos acercándose. 3 coches negros se detuvieron cerca del muelle. De ellos descendieron 6 hombres, incluyendo la figura inconfundible de Víctor Petro. El líder ruso caminó hacia el barco con pasos confiados, claramente, sin sospechar que su plan ya había sido destruido. Long observó mientras Víctor subía al barco y desaparecía bajo cubierta. Los segundos de silencio que siguieron fueron seguidos por un grito de rabia que resonó en el aire nocturno. Víctor emergió a cubierta, su rostro rojo de furia, gritando órdenes en ruso. Sus hombres corrieron en todas direcciones, buscando a los responsables. Este era el momento que Long había estado esperando. Salió de su escondite y caminó hacia el muelle, haciéndose visible bajo las débiles luces del puerto. Víctor lo vio inmediatamente. Sus ojos se estrecharon con odio puro. Tú, dijo Víctor en inglés, con un acento fuerte. Eres el hombre de la triada, el que ha estado destruyendo mis negocios. Long no respondió. Simplemente se quedó de pie, esperando. Víctor hizo una señal a sus hombres. Mátenlo. Pero antes de que nadie pudiera moverse, se escuchó el sonido de sirenas de policía acercándose. Muchas sirenas. Long había hecho una última llamada anónima antes de llegar al puerto, informando a las autoridades sobre el barco de tráfico de personas. La escena
se convirtió en caos. Los hombres de Víctor corrieron hacia los coches, tratando de escapar. Víctor mismo saltó del barco. Corriendo hacia el muelle con una pistola en la mano, Long lo esperaba. Los dos hombres se encontraron en medio del muelle, rodeados por el sonido de las sirenas que se acercaban y los gritos de los hombres de Víctor siendo arrestados. Víctor levantó su arma, apuntando directamente al pecho de Long. «Debería haberte matado hace mucho tiempo», siseó Víctor. «Pero no lo hiciste», respondió Long con calma. «Y ahora es demasiado tarde». Víctor apretó el gatillo, pero el arma no disparó. En su prisa por escapar, no había verificado que estuviera cargada correctamente. El momento de duda fue todo lo que Long necesitaba. Se movió con la velocidad de alguien que había peleado toda su vida, cerrando la distancia entre ellos en un instante. Su puño conectó con la mandíbula de Víctor, enviándolo al suelo. Antes de que el ruso pudiera levantarse, Long estaba sobre él, su propio arma presionada contra la frente de Víctor. «Se acabó», dijo Long. Las luces de los coches de policía iluminaron el muelle. Oficiales armados rodearon la escena gritando orden. Long levantó las manos lentamente, dejando caer su arma, mientras otros oficiales esposaban a Víctor. Era el final del camino para el líder ruso. Los cargos de tráfico de personas, tráfico de drogas y múltiples delitos violentos asegurarían que pasara el resto de su vida en prisión. Su organización estaba destruida, sus hombres arrestados o huidos, su poder completamente eliminado. An Long fue detenido también, por supuesto. Pero a diferencia de Víctor, él tenía conexiones. Los abogados de la tríada lo sacaron de la custodia policial en cuestión de horas. Usando una combinación de tecnicismos legales e influencia política que la organización había cultivado durante décadas. Cuando Long finalmente salió de la comisaría, el sol estaba saliendo sobre Hong Kong. Era un nuevo día, y la ciudad se veía diferente, de alguna manera más limpia. Más esperanzadora. Ming lo esperaba afuera con un coche. «Los ancianos quieren verte», dijo Ming mientras Long subía al vehículo. «Parece que están impresionados». Long se recostó en el asiento y cerró los ojos. Estaba agotado, física y mentalmente, pero también sentía algo que no había sentido en mucho tiempo. Satisfacción. Había protegido al señor Wang. Había destruido a Víctor. Había salvado a 22 personas de una vida de esclavitud. Y lo había hecho a su manera, siguiendo su propio código de honor, incluso cuando significaba actuar en contra de las reglas. Empero Long también sabía que esto era solo el comienzo. La destrucción de Víctor crearía un vacío de poder que otros querrían llenar. Nuevos enemigos surgirían, nuevos desafíos aparecerían. La paz que había conseguido era temporal, como siempre lo era en este mundo. Mientras el coche atravesaba las calles de Hong Kong, Long pensó en el futuro, en los cambios que quería hacer dentro de la tríada, en las personas que todavía necesitaban protección, en el legado que quería dejar cuando su tiempo llegara. En el juego continuaba, pero por ahora había ganado una batalla importante. 3 semanas habían pasado desde la captura de Víctor Petrov, y las calles de Hong Kong habían vuelto a una calma tensa. Los comerciantes del barrio chino respiraban con más tranquilidad, los negocios reabrían sus puertas, y la vida cotidiana retomaba su ritmo habitual. Pero Long sabía mejor que nadie que esta paz era frágil, como hielo delgado sobre un lago profundo. El señor Juan había sido dado de alta del hospital una semana después del enfrentamiento en el puerto. Long lo visitó el día que regresó a su casa, un apartamento pequeño encima de su tienda de medicinas tradicionales. El anciano se movía lentamente, todavía recuperándose de sus heridas, pero sus ojos brillaban con la misma sabiduría de siempre. «Te dije una vez que la venganza es como beber veneno y esperar que el otro muera», dijo el señor Juan,
mientras preparaba té con manos temblorosas. Pero lo que hiciste no fue venganza, hijo. Fue justicia. Hay una diferencia. Long tomó la taza de té que el anciano le ofrecía. Solo hice lo que cualquiera hubiera hecho en mi lugar. El señor Wang negó con la cabeza lentamente. No, aun cualquiera hubiera buscado matar a Víctor por rabia. Tú encontraste la manera de destruirlo y salvar vidas al mismo tiempo. Eso requiere una mente especial y un corazón aún más especial. Long no supo qué responder. Nunca había sido bueno recibiendo elogios. Pero ahora debes tener cuidado, continuó el anciano, su tono volviéndose más serio. Víctor era solo una serpiente. El nido de donde vino todavía existe, y las serpientes siempre vuelven para proteger su territorio. Las palabras del señor Juan resultaron ser proféticas. Apenas 2 días después, Ming llegó al apartamento de Long con noticias preocupantes. Tenemos un problema, dijo Ming sin preámbulos. Víctor tenía un hermano mayor en Moscú. Se llama Alexei Petrov, y es mucho más peligroso que Víctor. Long escuchó mientras Ming explicaba la situación. Alexei Petrov era el verdadero jefe de la organización criminal que Víctor había representado en Asia. Era un hombre de 50 años con una reputación de crueldad absoluta. Había construido su imperio en Rusia a través de décadas de violencia sistemática, eliminando a cualquiera que se interpusiera en su camino. Alexei ha jurado vengarse, dijo Ming. Mis contactos en Europa dicen que está reuniendo un ejército, no solo matones comunes, sino exmilitares, mercenarios profesionales. Planea venir a Hong Kong personalmente. Long sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había esperado que la caída de Víctor terminaría el conflicto, pero en cambio había traído a un enemigo mucho más formidable. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Long. 2 semanas, tal vez 3. Alexei es metódico, no actuará hasta tener todo perfectamente preparado. Long se quedó en silencio, pensando. La situación era grave. Si Alexei llegaba con un ejército de mercenarios, ni siquiera la triada podría enfrentarlo directamente. Sería una guerra que devastaría el barrio y costaría muchas vidas inocentes. Necesito hablar con los ancianos, decidió Long. Esto es más grande que nosotros. Necesitamos el apoyo de toda la organización. A la reunión con el Consejo de Ancianos fue tensa. Long presentó toda la información que tenía sobre Alexei Petrov y la amenaza que representaba. Los ancianos escucharon en silencio, sus rostros impenetrables. En cuando Long terminó de hablar, el venerable Chun fue el primero en responder. Has hecho bien en traernos esta información, Chun Weilong, pero también has creado este problema con tus acciones contra Víctor. Con respeto, venerable Chun, respondió Long. Víctor ya era una amenaza antes de que actuara. El tráfico de personas habría continuado. Los ataques contra nuestra gente habrían empeorado. Solo adelanté lo inevitable. Otro anciano, llamado Lee, que controlaba las operaciones financieras de la triada, intervino. El joven Long tiene razón. Víctor era un cáncer que había que eliminar. Pero ahora enfrentamos las consecuencias. La discusión continuó durante horas. Algunos ancianos abogaban por negociar con Alexei, ofrecerle algún tipo de compensación a cambio de paz. Otros querían prepararse para la guerra, movilizando todos los recursos de la triada, y había quienes sugerían simplemente esperar y ver qué pasaba. Finalmente, el venerable Chun tomó la decisión. Nos prepararemos para ambas opciones. Intentaremos negociar, pero también nos armaremos para la guerra. Chun Weilong, tú serás nuestro punto de contacto con los rusos. Si hay una manera de resolver esto sin sangre, quiero que la encuentres. Long aceptó la responsabilidad, aunque sabía que las probabilidades de una solución pacífica eran mínimas. Alexei Petrov no era el tipo de hombre que perdonaba. Su hermano había sido capturado y su operación destruida. Para un hombre como él,
La venganza no era opcional, era necesaria para mantener su reputación. En las siguientes 2 semanas fueron de preparación intensa. Long coordinó con otros miembros de la tríada para establecer defensas en puntos clave del barrio. Se distribuyeron armas y se establecieron sistemas de comunicación de emergencia. Los comerciantes fueron advertidos discretamente para que estuvieran listos para evacuar si las cosas se ponían violentas. Mientras tanto, Long también trabajó en el frente diplomático. A través de intermediarios, envió mensajes a Alexei ofreciendo una reunión para discutir la situación. Las primeras respuestas fueron amenazas de muerte, pero Long persistió, sabiendo que incluso los hombres más vengativos a veces preferían soluciones que no arriesgaran sus propias vidas. Finalmente, llegó una respuesta diferente. Alexei aceptaba reunirse, pero bajo sus condiciones. La reunión sería en territorio neutral, en un restaurante del distrito de Simshasui, que no pertenecía a ninguna de las dos partes. Long iría solo, desarmado, y Alexei traería solo 2 guardaespaldas. Los ancianos debatieron si Long debía aceptar estas condiciones. Era claramente una situación de alto riesgo. Alexei podría estar planeando una trampa, una manera de eliminar a la persona que había causado tantos problemas a su familia.